Ya, ya. Muy buenos días, estimados estudiantes. Para mí es un gusto saludarlos. Hoy día vamos a ver cómo las tecnologías han evolucionado y cuál es el futuro de la tecnología, enfocada más que nada a la gestión de activos y cómo nosotros nos veremos beneficiados y cómo nosotros tenemos que ser capaces de cambiar en función a las nuevas tecnologías. Bueno, siempre hay que tener en cuenta qué es lo que está pasando con las nuevas tecnologías industriales, cómo se viene y qué es lo que son los problemas asociados a la producción, a la gestión de activos, al mantenimiento de máquinas y cómo esta afecta en general a la producción. Y cómo nosotros vamos a analizar más adelante los sistemas complejos. Bueno, tenemos ya un primer gran cambio que fue un vuelco producto del COVID y la pandemia. Y, y bueno, esto ha generado toda una incertidumbre en cuanto a cómo vamos a gestionar la flota. Todo está cambiando, chicos. Por ejemplo, hace 10 años atrás era impensado ir a un supermercado y que no tuviera un cajero, una persona a cargo de la caja por la cual pagáramos. Actualmente ya la mitad de las cajas son automáticas y solamente uno o dos cajeros. O sea, claramente, y no hay que ser muy hábil para darse cuenta que ese es un oficio que luego se va a perder y vamos a llegar a un momento en que todas las cajas van a ser automáticas y solamente va a haber uno o dos supervisores de caja. Entonces ya hay que empezar a entender que ciertos oficios están cambiando y esto nos genera eh, la necesidad de capacitarnos mejor. Antiguamente, hace 20 años atrás, era común tener el ascensorista y uno subía el ascensor, quizá ustedes no se acuerdan, subía y había una persona y uno le decía el número del ascensor y la persona lo apretaba y estaba todo el día haciendo ese trabajo. Hoy día es impensable tener un ascensorista, todo es automático o uno lo puede hacer. Entonces, la evolución hace cambiar a la sociedad y hace cambiar los trabajos. Sin embargo, esta evolución genera que nosotros, como gestionadores y mantenedores, ingenieros mecánicos, seamos capaces de visualizar oportunidades. Porque ¿quién va a mantener esas máquinas? ¿Quién va a mantener los sistemas? ¿Cómo van a calcular la vida útil disponible de estas máquinas? ¿Qué tipo de mantenimiento hay que hacerle? Entonces, sin embargo, a pesar de que los oficios y ciertos trabajos han evolucionado, han cambiado o han desaparecido, para nosotros todas estas son oportunidades. Y de hecho, y se los digo ahora y se lo reitero para más adelante, el trabajo que ustedes van a tener, por lo menos el 90% de los que ustedes cuando egresen va a ser relacionado con gestión de activos o mantenimiento. Dale, por favor. Bueno, esta lámina nos presenta cómo han sido eh, y está proyectada los futuros en la tecnología. Esto fue hecho antes del 2020 y en una predicción del 2020 al 2040. Hoy día estamos ya en el 2026. ¿Y qué nos decían en ese momento que eran las tendencias? Nos hablan de diferentes cosas, de computación, hardware, software, de lo que Internet de las Cosas, Big Data, inteligencia artificial. Entonces nos damos cuenta que efectivamente ellos dieron en el clavo. O sea, estamos en una era donde se ha avanzado mucho en la ciencia de la computación, se ha avanzado mucho en lo que es hardware, técnicas asociadas a Big Data, a inteligencia artificial, está muy en boga. También todo lo que es robótica y automatización. Por lo tanto, nosotros estamos bien encaminados, porque a pesar de que se estén viendo estas áreas, alguien tiene que conservar y mantener el buen funcionamiento de estas mismas. Adicionalmente, estas áreas ya no son un fin en sí mismo, son un medio. ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros podemos ser mecánicos, electrónicos, no sé, eh, ser ingenieros químicos, pero sin embargo estas técnicas son transversales, o sea, sí o sí
Hay que conocerla y saber utilizarla. Tal como antes era utilizar la ofimática, ahora estas técnicas deben ser parte de la educación de nosotros. Dale, por favor. En este contexto y entendiendo la importancia de saber cómo mantener los sistemas complejos, hay diferentes técnicas y una técnica que es base, que son los sustentos, las fundaciones a lo que es inteligencia artificial, machine learning, es lo que es la simulación y la modelación, que son técnicas muy relevantes que se utilizan y son eh, fundamentales en la industria actual. Una de estas técnicas es las redes de Petri, que es un sistema de modelación y simulación que nos permite a nosotros predecir qué va a pasar con los activos, qué va a ocurrir en el futuro con nuestros activos y cómo poder enfrentar estos problemas. Estas técnicas son del año 62. Adam Petri fue cuando que los presentó en su estudio de doctorado, en su tesis doctoral, y que la inventó cuando era un niño chico. Cuando era niño, él trató de ver de qué manera podía representar algo complejo de manera muy simple y creó este sistema. Y este después lo transformó en lo que le llamamos actualmente redes de Petri, que son sistemas sincrónicos o asincrónicos de modelación y simulación. Entiéndase por modelar es cuando nosotros tenemos un fenómeno complejo, tomamos las variables más significativas y relevantes de ese fenómeno y las podemos diagramar y poder hacer un modelo a escala de este fenómeno. Y la simulación es cuando a este modelo le agregamos la variable tiempo. O sea, cómo este modelo se comporta en el tiempo. Esa es en el fondo la diferencia entre la modelación y la simulación, que uno de estas contiene la variable tiempo. Y así uno puede trabajar con escenarios. ¿Ya? Bueno, esta es una herramienta muy potente, concurrencia y sincronización, es muy similar a la máquina de transición de estado, es visual, por lo tanto uno puede entender fácilmente de qué se trata y es muy simple, tiene una base matemática claramente, puedo modelar modelos dinámicos y no dinámicos y es una alternativa bastante interesante relacionado con el área de gestión de activos. Dale, por favor. Ya. Es flexible porque yo lo puedo adaptar a mis necesidades sin ningún problema. Puedo ver los que es consecuencias, recurrencias también. Eh, Uno puede modelar cualquier tipo de sistema, saber qué sistemas son dependientes o independientes de otros. Y principalmente lo ocupamos mucho en mantenimiento, inspección, mantenimiento basado en la condición. Y otra cosa que es muy relevante, indicar que el motor de modelación que utilizan estos sistemas es Monte Carlo. Dale, por favor. Bueno, ¿y quién ocupa eso? Muchas industrias ocupan esto actualmente. ¿Cómo qué cosa? En Australia, en el área militar de Australia, en la planificación, en sistemas de defensa logístico, en comunicaciones, en simulador de misiles, en procesadores, en todo lo que es hardware. Dale, por favor. En sistemas de control, eh, para requerimientos de ingeniería, tráficos de señales, sistemas educacionales, para protocolos y redes, para análisis de protocolos de negociación y otras cosas. Dale, por favor. Para control de tráfico, chuta para flujo de sistema. Finalmente, esto se ve en diferentes áreas y en muchas industrias.
no es algo desconocido, algo que se utiliza y es aplicable, a diferencia de otros software que solamente se ocupan en el área de científica o en el área académica. Dale, por favor. Bueno, ¿en qué consiste las redes de Petri? Las redes de Petri son un sistema muy simple, producto que tiene solamente cuatro elementos. Un círculo que es el place, que es el lugar, un cuadrado que es la transition o transición, una flecha que es arc o arco, que me da la dirección, y el token. Entonces los tres primeros, el place, transition y el arc, son los que me permiten hacer la modelación. O sea, yo hago mi diagrama con esto, considerando las variables más significativas del problema que yo estoy tratando de modelar. Y el último, que es el token, es aquel elemento que me da la variable tiempo, el movimiento, el dinamismo, que me permite a mí simular lo que yo estoy trabajando. Dale, por favor. Bueno, ahí es importante entender que las redes de Petri cambian de estado. ¿Cómo funciona esto? Yo conecto un lugar, dale por favor, un lugar de esa manera a una transición y de la transición a un lugar, así, como está ahí. Y yo, para que una red de Petri empiece a funcionar, yo tengo que tener un token en el primer lugar. En el P1, por ejemplo. Con T se denomina la transición y con P los lugares. Cuando yo tengo una I, ¿qué me permite eso? Me permite a mí activar la transición, ya sea por tiempo o por alguna condición que esto me genere. Y ahí yo puedo generar el fire o el disparo al otro lugar. Y este token cambia de posición de un lado a otro. Dale, por favor. Ya. Yo puedo generar diversas formas de poder modelar con el uso de las redes de Petri. Dale. Yo puedo hacer una secuencia de acciones, tal como lo vimos anteriormente. Voy de uno en uno, se activa, se dispara, se activa, se dispara, así sucesivamente. O hacer concurrencia, o sea, tener dos procesos paralelos que se inicien con uno, así como se muestra en pantalla, y yo voy generando procesos al mismo tiempo que se me van apareciendo. ¿Ya? Dale, por favor. Ya. Aquí podemos ver un proceso que puede ser no determinístico. Dale, por favor. Y ahí puede disparar hacia un lado o hacia el otro. O sea, ¿qué quiere decir que no sea determinístico? Quiere decir que no es siempre lo mismo, que hay una aleatoriedad, que es aleatoria la forma entre cuál va a partir primero. O me puedo ir por la derecha o me puedo ir por la izquierda. ¿Quién determina eso? Una distribución aleatoria. ¿Ya? Dale, por favor. Dale. También yo puedo ver sincronización. Por ejemplo, imagínense que yo estoy en una fábrica y yo necesito diversas materias primas, no sé, de Coca-Cola. Necesito una tapa, una botella y el compuesto, el líquido, el producto. Cuando ya tengo los tres, ya recién ahí yo puedo empezar a producir. Se detectan que tengo las tres cosas y empiezo a generar mi línea de producción. ¿Ya? A eso se le llama sincronización. Y esa es una de las condiciones que yo estoy en el fondo modelando para poder generar el proceso que quiero mostrar. Dale, por favor. También pueden haber eventos que sean de sincronización y concurrencia. O sea, por ejemplo, el mismo ejemplo de una embotelladora, tengo la tapa, tengo el producto, tengo la botella, tengo los tres elementos, pero tengo cuatro líneas de producción. Por lo tanto, como tengo todos los elementos, yo puedo generar que las cuatro líneas empiecen a funcionar de manera concurrente.
y todos van a empezar a funcionar sin ningún problema. Esto también se puede dar en la minería, por ejemplo, donde yo todo lo que produzco lo vendo. ¿Ya? A diferencia de otras industrias que yo no puedo vender todo lo que produzco. O sea, si estoy en una panadería, quizás va a haber una parte del pan o dulces, tortas que yo no voy a poder vender y voy a tener que desechar. No sé, pues en una feria libre, yo estoy vendiendo verduras, frutas, pero a pesar de esto, producto del calor, voy a tener una parte que voy a tener que desechar. Una de las pocas industrias que hay, que todo lo que producen lo venden, es en este momento la minería y también puede ser lo que es las petroleras y todo eso, todo lo que sale se vende. Dale. Bueno, esto generalmente hay algunas preguntas que son del tipo filosóficas que uno puede hacer referente a esto. ¿A qué estado quiero llegar dentro de una modelación, una simulación? ¿Qué quiero alcanzar con mi simulación? Hay otro también, ¿tendrá algún límite dentro de mi modelación o de mi simulación? ¿Cuántos eventos podré considerar? ¿Infinito? ¿Cuánta materia prima podré considerar? ¿Cuántas botellas o cuántos productos? Y lo otro, ¿va a llegar en algún momento en que mi modelación va a parar? ¿Mi simulación va a parar? ¿O va a morir? ¿O va a finalizar? Esas son cosas que uno tiene que tener claro cuando realiza este tipo de ejercicio. Dale, por favor. Ahora vamos a ver un ejemplo que es muy simple, que después César ahí se los va a mostrar en el programa para que ustedes sean capaces de generarlo. Es muy fácil, es un evento que se llama eh, eh, determinístico, producto que no vamos a utilizar en estos momentos, distribuciones aleatorias, distribuciones estadísticas, y va a ser asociado a las vending machines. Todos conocen una vending machine, tienen en la universidad, en los hospitales, en el metro, en estaciones de trenes. Entonces, todos los conocemos. Donde yo coloco mi moneda y puedo obtener mi producto. Actualmente ahora está mucho más avanzada, donde yo puedo pagar con tarjeta o puedo pagar con una aplicación. Ya, pero este es el caso específico que es con moneda. Entonces, uno siempre necesita condiciones, restricciones, condiciones de borde, alcance. O sea, que, que en el fondo me generan la modelación. O sea, que yo voy a considerar y que no en el fondo. En este caso, yo tengo ciertas restricciones. Yo puedo tener dos tipos de moneda, la de 20 de 15. Yo puedo, o sea, distribuyo dos tipos de snack, me refiero, de 20 de 15, y yo solamente tengo moneda de 10 y de 5 y no hay vuelto, ¿ya? Obviamente uno puede modelar con vuelto y con otro tipo de moneda, pero esto sería mucho más largo, mucho más grande, y como es un ejemplo académico, le damos estas restricciones para que ustedes entiendan de manera más fácil. Dale, ya. Entonces, uno genera un diagrama. Esto se llama un diagrama de máquina de estado finito. Finite State Machine, ¿ya? Un diagrama de transición. ¿Por qué de estados finitos? Porque esto tiene finalización. Son procesos que terminan. Entonces, uno de los diagramas, si se fijan, uno parte en la primera parte, que es cero dinero, y uno se puede ir por dos ramas en el fondo. Yo deposito primero una moneda de 5 o una de 10. Y después, dependiendo de eso, yo puedo depositar otra de 5 o otra de 10 y veo qué alternativas son. Y como es determinístico, sabemos que si tengo una moneda, tengo lo máximo que yo puedo tener una barra de cereal de 20 y la moneda mínima es de 5, yo tendría que depositar cuatro monedas. O si tengo de 10, yo podría depositar dos monedas. Y si tengo una mezcla, yo podría depositar una de 10, dos de 5 o una de 10 y una de 5. Por lo tanto, es de estado finito. ¿Por qué? Porque yo sé ya las potenciales alternativas. Y ahí se ve en el diagrama. Dale, por favor. ¿Y qué es importante? Y esto está muy asociado al área de mantenimiento, los escenarios. Una vez que yo hago un modelo,
yo busco un escenario, ¿ya? ¿Qué son lo que en el fondo les dije? ¿Ya? ¿Cómo van a ser en este caso mis depósitos? Pero si lo vemos en el área de mantenimiento, ¿qué pasa si yo no hago un mantenimiento? ¿Qué pasa si yo dilato un mantenimiento? ¿Qué pasa si yo hago antes un mantenimiento? Ahora, ¿por qué son preguntas relevantes? Porque en el fondo lo más importante para la industria es disminuir los costos. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Hacer algo que esté disponible con alta confiabilidad, pero a un muy bajo costo. ¿Y cómo puedo saber yo eso? Modelándolo y simulándolo. Dale, por favor. Ya. Luego cambié esta máquina de estado finito, la transformé a un diagrama de redes de Petri, donde yo tengo el estado, que el estado, que como está, un estado, por ejemplo, funcionando en falla, parado, corriendo, durmiendo, despierto, son estados. Y lo que me produce el cambio, y son los círculos, y lo que me produce el cambio de estado, que es el verbo en el fondo, que es la acción, es la transición. Entonces acá lo tengo. Y yo voy viendo cómo al tener las acciones que son depositar las monedas, este token va cambiando de estado hasta llegar finalmente a lo que se le llama la entrega de la barra. Y yo puedo ver cómo hice mi modelación y simulación en este momento, porque ya no lo modelé. El modelo está el diagrama, ese es mi modelo. Ahora yo ya la estoy aplicando a la variable tiempo y lo que estoy haciendo es, en el fondo, generar la simulación. Dale, por favor. Dale, por favor. Ahí está. Sí. Ya. Acá quiero reiterar los conceptos que habíamos hablado, que es lo que es modelo y la simulación. El modelo es el fenómeno complejo representado en diagrama considerando las variables relevantes, significativas, que tienen mayor impacto. Yo no puedo representar en un modelo complejo todas las variables, porque es humanamente imposible. ¿Ya? Imagínense, por ejemplo, unas de las modelaciones y predicciones más que mayor dato se tiene son las del tiempo. ¿Ya? Antiguamente, hace unos 30 años atrás, uno quería saber cómo iba a estar el día de mañana y compraba el periódico, el diario escrito, iba al kiosco, compraba el diario y uno podía ver la predicción. Mañana llueve. Listo. Y ahí pasaba el otro día y no llovía. Uno decía, chuta, no le juntan nunca. No les va mal. Pero ahora las predicciones son mucho más rápidas y mucho más efectivas porque tienen muchos datos. Son las mejores predicciones, son las predicciones del tiempo. Y estas predicciones, al ser dinámicas, van tomando las variables que ya tienen consideradas y van continuamente actualizando la predicción, cosa que antes no se tenía. Se tienen datos de tiempo desde hace 200 o 300 años, por lo tanto es una base estadística muy buena y muy robusta. ¿Ya? Y ahí tengo el modelo, pero obviamente no pueden considerar todas las variables. ¿Ya? No sé, no sé, por ejemplo, ya listo, hoy día dice ya despejado, pero hubo un evento sísmico, se activó un volcán y dejó todo esto con todo esto nublado producto del humo y todo eso. ¿Ya? Eso escapa a la predicción, ¿ya? Porque no estaba dentro de las variables. Por lo tanto, son muy buenas, tienen algunas variables, pero no se pueden tener todas las variables. Y la modelación y la simulación en el fondo ya listo. ¿Cómo esta va a evolucionar en el tiempo? Y eso es lo que están ocupando mucho ahora. Yo puedo ver ahora en mi celular el tiempo, pregunto por el próximo día, me va a decir, no sé, soleado. Lo puedo buscar después de 2 horas más, tienen mayores datos, han hecho más simulaciones y ya no va a estar despejado, va a estar nublado.
Por lo tanto, son mucho más robustas. Dale, por favor. Bueno, y en general, estas técnicas de redes de Petri son muy utilizadas, son herramientas gráficas, matemáticas, eh, muy relevantes y que son utilizadas eh, en muchas industrias. Dale, por favor. Bueno, eso ya lo vimos, que es una representación gráfica y que tiene cuatro elementos: lugar, arco, transición y token. Dale, por favor. Ya. Esto es importante. La representación de redes de Petty está basada en la teoría de conjunto y donde cada uno de los elementos representa un vector con diferentes elementos, los lugares, las transiciones y la combinación asociada a cada uno de ellos, ¿ya? Entonces esto se basa en teoría de conjunto y también en matemática matricial. Dale, por favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo mi red de Petri que está ahí, la hice, pero esta red tiene una representación matemática, que es en una matriz. Toda esta combinación de estados están asociados a matrices, ¿ya? Por lo tanto, yo, como esto tiene una fuerte sustento matemático, yo utilizo este tipo de matrices para poder generar mi modelación y mi simulación. Dale, por favor. Y yo puedo tener mi vector inicial y con esto yo puedo saber cuál va a ser después el estado en que voy a generar al final de mi simulación. Dale, tal como se ve ahí en pantalla. Dale, por favor. Ya, este otro ejemplo también con otra modelación. Otra modelación. Y dale, por favor. Papá. Ya, y ahí tenemos el resultado. En el fondo lo que estamos viendo es que la matriz me genera por un lado lo que son los lugares y por otro lado lo que son las transiciones y el número son la cantidad de tokens que tienen cada uno. Por lo tanto, al final el resultado va a ser dónde terminaron los tokens, en qué lugar y en qué transición. Eso. Dale, por favor. Cuando yo hablo de lo que es red de Petri, yo tengo diferentes tipos. Tengo las redes temporizadas, que en el fondo yo le doy un tiempo para que ésta se active. Acá está considerado en este sistema de conjuntos, donde D representa los tiempos. Dale, por favor. Y gráficamente lo que estoy diciendo acá es que yo tengo dos redes de Petri, a la izquierda y a la derecha. Ambas tienen token, pero cada transición depende de un tiempo. Si el tiempo 2 es menor al tiempo uno, la que se activa primero el tiempo 2 y ahí pasó un token de un lado a otro, del P2 al P3. Dale, por favor. También tenemos determinística y estocástica. Bueno, por ejemplo, si quiero algo estocástico, yo puedo utilizar distribuciones aleatorias, donde, por ejemplo, yo busco yo sé que los tiempos están dados por una distribución normal, busco el mínimo del tiempo que me genera esta distribución entre las dos transiciones. En este caso me dio el mínimo tiempo es el T1, por lo tanto se dispara y se activa primero la transición 1. Dale, por favor. También puedo generar subredes como niveles, jerarquía. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo estoy haciendo una red, esta puede ser muy grande y puede ser muy difícil de visualizar. Para eso genero la jerarquía. En el fondo yo estoy escondiendo subprocesos dentro de la misma red para generarla más fácil de entender, más flexible y de esta manera poder comprender cómo esta red está funcionando e interaccionando con otros sistemas. O sea, en el fondo yo tengo toda esta red grande que está a la izquierda y todo lo que está en medio entre la transición 1, 3, 2 y 4 quedan escondidas o quedan
en un sistema inferior que es de la manera que se está graficada a la derecha. Dale, por favor. También tengo las redes de Petis coloreadas. Y no es que sean de colores en el fondo, sino que lo que estoy diciendo yo, en los ejemplos que vimos antes, todos los tokens eran iguales. Acá no, lo que estamos diciendo que cada token representa algo distinto. Pueden ser personas, pueden ser repuestos, pueden ser vehículos, y todos juntos. En el anterior solamente podían ser solo vehículos, o solo personas, o solo repuestos. Acá no. Yo puedo generar diferentes tipos de elementos que están siendo simulados simultáneamente. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo que tengo token azul y rojo y se mezclan con los amarillos. ¿Y qué yo puedo generar? Dos tipos de colores, el verde y el naranjo. O sea, que yo puedo generar combinaciones que me afectan y lograr algo. Eso es en el fondo lo que estamos haciendo. Dale, por favor. Y bueno, ahora vamos a ver lo que es la herramienta computacional, que es el CPN Tools. CPN Tools. Y aquí, bueno, César ahí va a mostrarles cómo funciona y cómo se hace para poder descargarlo y poder utilizarlo para Super 2, que sería lo último que vamos a ver. ¿Listo, César? Continúa tú, por favor. Ya, profe. Bien. Entonces, eh, bien, vamos a usar esta herramienta, ¿cierto? Este software que se llama CPN Tools. Para descargarlo, ustedes solamente buscan CPN Tools acá en el buscador y les va a aparecer este primer link donde van a poder obtener el software. Se van acá a descargas y acá dependiendo del el sistema operativo que ustedes tengan, lo descargan. Bueno, yo lo tengo para Windows. Y acá lo ideal es que descarguen la última versión, que funciona bien. Y así se les va a descargar muy rápido y acá solamente realizan la instalación que es muy simple. Y ya lo podrían ocupar de esta forma. Y entonces el software en un principio les va a aparecer así sin esto. A mí me sale porque ya lo he ocupado. Y este es principalmente, bueno, como se ve, es una interfaz bastante simple, ¿cierto? Donde el primer paso que debemos hacer para utilizarlo es crear una página con clic derecho y darle a nueva página acá. De esta forma se nos crea una nueva página. De esta forma. Bien. Ahí ustedes pueden redimensionarla y ajustarla para que se vea un poco más grande. Y acá vamos a tener las herramientas que utilizamos. Eh, También acá tenemos la parte de programación, donde utilizamos eh, los call set, que son las declaraciones que utilizamos y son muy parecidos a cuando programábamos. Teníamos los strings booleanos. Son, por así decirlo, sistemas de comunicación entre nuestros lugares y transiciones. Bien. eh, Algunas de las herramientas acá que más utilizamos son la simulación, que nos va a permitir dar los pasos de los tokens. La de crear, que nos va a permitir justamente crear un nuevo lugar donde una transición, ¿cierto? Y unirlo con los arcos. Y la de view, que nos permite alejarnos, acercarnos y después eh, crear subgrupos que vamos a ver cómo se hacen. Y la herramienta de jerarquización. Estas son las principales que utilizamos. Ustedes también pueden juntar dos de esta forma para que no utilicen toda la página. Bien, entonces vamos a realizar el primer ejercicio, el que vimos de la máquina expendedora, y ver cómo se simula acá en cPanel Tools. Bien, entonces siempre partimos de un lugar inicial, lo voy a posicionar en esta parte,
Y nuestro estado inicial al inicio de este proceso es tener 0 centavos en la máquina expendedora. Luego vienen dos transiciones, ¿cierto? Que son dos posibles tomas de decisiones, que son depositar 5 centavos o depositar 10. Vamos a escribir 5 centavos, depositar 10 centavos. Bien, y lo unimos con los arcos que están acá, en la herramienta de crear, de esta forma. Bien. Luego tengo que posicionarme en el lugar y con la letra, o sea, con la tecla de Tab, se nos van a abrir estas marcas que están acá de Unit, que tenemos que nosotros escribir con qué tipo de call set estamos trabajando. En este caso vamos a utilizar strings. De esta forma, escribiendo la S ya me lo reconoce y le doy a Enter. Y luego también una marca inicial, que va a ser eh, 1, y aquí se utiliza la comilla francesa, que es esta que tiene el tilde, eh, eso, esta que tiene el tilde hacia el otro sentido y las dos comillas de esta forma. Esa es un poco compleja de hacerla a veces con los teclados, pero tiene que ser de esta forma, si no, no lo reconoce el CPN Tools. Bien, entonces por este vamos a tener 0 centavos, de esta forma. Y ahí me lo reconoció. Vemos que es muy, bueno, el programa te reconoce cuando hay algún error o alguna falla y se pone en verde si está correcto y, por ejemplo, acá nos está diciendo que falta algo al ponerse en naranjo. ¿Y qué es lo que falta? Falta poner qué va a pasar a través de estos arcos. En este caso, ya que no tenemos nada, va a pasar esto mismo, 0 centavos, y acá igual, va a pasar 0 centavos. Y ahí ya se nos pone en verde, significa que entonces que está correcto y que no falta nada. Bien, ahora, entonces, eh, nuevamente hay que eh, actualizar nuestros estados, poniendo los lugares, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a tener dos estados nuevamente, donde acá vamos a tener 5 centavos y acá tendremos 10 centavos. Bien, pero ¿qué va a pasar a través de estos arcos? Ya no van a pasar 0 centavos como en un inicio, sino que van a pasar 5 centavos. Entonces, lo actualizo de esta forma y se va a poner en rojo porque aún no estoy definiendo con qué estoy trabajando en estos lugares. Entonces, tengo que poner acá que de igual forma estos son strings y acá igual. Y ahí ya se me pone en verde, ¿cierto? Bien, entonces nuevamente, recordemos que, como mencionó el profe, acá existen tres escenarios donde, bueno, uno de ellos es ir depositando de 5 en 5 hasta llegar a tener 15 o 20 y los otros son las combinaciones, ¿cierto? Entonces, desde acá, por ejemplo, cuando tenemos 5 centavos, existen dos posibilidades que van a ser depositar 5 nuevamente para llegar a tener 10 centavos o depositar 10 y tener 15 centavos. Entonces, en este caso va a ser nuevamente 5 centavos, pero si lo pongo de esta forma, se me va a poner en rojo, ya que ya tenemos una transición con este mismo nombre. Entonces voy a llamarlo yo depósito 25.
deposito dos de 5 centavos para que no quede con el mismo nombre. Entonces, uno de esta forma y acá igual. Bien, entonces a través de esto van a pasar nuevamente 5 centavos, pero ya cuando deposito 5 centavos nuevamente ya no van a pasar a través del arco, entonces 10 centavos, de esta forma. Y el otro camino entonces es el depósito 2 de 10 centavos. Sería el segundo depósito de 10 centavos, lo uno de esta forma, y voy a llegar entonces a tener 15 centavos acá, de esta forma. Bien, y acá tendremos 15 centavos. Importante ir viendo qué va a pasar a través del arco, si no, luego cuando simulemos no va a funcionar, pero también el programa nos va a avisar que hay un error. Bien, entonces acá también hay que poner nuestro string. Y acá nuevamente tenemos, bueno, si nos vamos por el lado de 10 centavos, tenemos dos posibilidades nuevamente, que es depositar 5 centavos o depositar 10. Este sería el tercer depósito. El depósito número 3 entonces de 5 centavos. Acá tenemos el depósito 3 de 10 centavos. De esta forma, uno con los arcos nuevamente. Por ejemplo, acá me quedó mal el arco y para retroceder no sirve el control Z en este programa. Tienen que darle clic derecho en esta herramienta de fondo, retroceder. Importante porque a veces se pasan a borrar algunas cosas y no se sabe eh, cómo volver atrás. También es importante que sepan que para guardar lo que llevan hecho solamente tienen que cerrar acá y les va a dar la opción de guardar. Hay como una opción acá donde ustedes puedan guardar y algo que a veces, eh, bueno, no se sabe, yo tampoco sabía al inicio. Entonces, eh, bien, tenemos este depósito de 5 centavos. A través de este van a pasar estos mismos 10 centavos y acá ya van a llegar 15 centavos de esta forma. Acá también nos falta poner qué va a pasar a través de esto. Y aquí van a pasar igual, y van a pasar 5 centavos, ¿cierto? De esta forma. Y aquí también van a pasar 10 centavos. Bien, entonces solamente queda actualizar este. Y aquí depositamos 10 centavos nuevamente y ya tendría 20 centavos. Eh, configuramos a strings y ponemos que va a pasar a través del arco, que son los 20 centavos. Y ya nos queda solamente, creo que dos pasos, que es, por ejemplo, una vez que tenemos 15 centavos, hay dos posibilidades. Una de ellas es depositar 5 centavos para llegar a tener los 20 o comprar ya la barra de 15 centavos. Entonces, voy a, para hacer una curva con el arco, solamente pinchan acá con clic izquierdo y va a hacer esta curva. O también pueden ustedes ajustarla desde acá eh, después. Igual se puede ajustar. Bien, entonces aquí podemos tomar la barra
de 15 centavos y ya retornar hacia el inicio. Bien, entonces a través de esto van a pasar 15 centavos y luego ya al tomar la barra de 15 centavos va a retornar en cero, como, como se ve en un inicio. Y la segunda posibilidad entonces era la de depositar nuevamente 5 centavos, sea el depósito 4 de 5 centavos. Bien, y solamente falta describir qué va a pasar por acá. Acá van a pasar 15 centavos y aquí van a pasar ya los 20 centavos. Ya teniendo estos 20 centavos, entonces se puede tomar la barra que cuesta 20 centavos. De esta forma lo ajustamos y retornar en el inicio. Bien, ¿qué va a pasar por acá? Van a pasar 20 y como dijimos antes, ya al tomar la barra, retorna sin, con 0 centavos. De esta forma. Entonces, en un inicio, vemos que estamos posicionados en el lugar eh, con 0 centavos, nos da en verde las posibilidades, que son depositar 5 o depositar 10. Con la herramienta de simular, utilizamos esta para dar un paso a la vez y vemos que aquí hay un error porque acá deben pasar 10 centavos. Entonces, ahí cuando no pasa, sabemos que ocurre un error. Vamos a ver. Bien, ahí funcionó. Entonces vemos que de acá eligió depositar 10 centavos, se actualizó nuestro lugar a tener 10 centavos y nuevamente tenemos dos posibilidades, que son tener, o sea, depositar 5 centavos o depositar 10. Vemos qué opción tomó, se fue por la de depositar 10. Estamos en este lugar con 20 centavos y solamente ahí, acá tenemos la opción de tomar la barra de 20 centavos. Si vemos, vuelvo al inicio porque pusimos que retornara y que llegara con 0 centavos. Y si vemos nuevamente, ahora se va por otro camino donde se depositan 5 centavos. Luego se deposita con 10 centavos y vemos que tenemos estas dos posibilidades que son la de depositar 5 centavos nuevamente o tomar la barra de 15. Y nuevamente se fue por el camino de la barra de 20 centavos. Y así funciona aleatoriamente y vemos cómo se desarrolla esta red de Petri. Entonces, eh, bueno, la parte más importante yo pienso que es solamente ver los escenarios que tenemos, ¿cierto? Y dentro del CPN Tools acordarse de esto, de la comilla francesa y bueno, de qué pasa por los arcos. Eso es lo más complicado. Y esto es, bueno, un ejemplo básico de cómo funciona. Ahora vamos a ver otro ejemplo que es un poco más parecido a lo que ustedes deben realizar en eh, en la PEP 2. Bien, lo tengo acá, estoy acá. Bien, entonces, bueno, yo esto ya lo escribí antes porque, bueno, es solamente acá puse las transiciones y los lugares y lo único en los arcos. Esto corresponde a un ajuste de motores, donde nos van a llegar motores con fallas. Y tenemos, bueno, la categorización según tipos
tipos de ajustes, si es un ajuste menor o mayor, y la operación que se necesita para eh, arreglar el motor. Luego viene una revisión y una prueba menor de ajuste para llegar ya a tener motores sin falla. Entonces, esto es más parecido a lo que ustedes deben realizar dentro del sistema de su PEP 2. eh, Partir, ¿cierto?, con quizás con una falla y luego todo lo que se debe realizar para arreglarla y, y mostrar el proceso. Bien, dentro de estos procesos siempre hay subprocesos, ¿cierto? Entonces es importante eh, utilizar esta herramienta que nos va a permitir crear subgrupos, que nos va a permitir entonces que se vea un poco más limpio, identificar quizás los procesos más importantes dentro del proceso en general. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este ajuste menor, eh, donde tenemos todo el proceso dentro de este ajuste menor, y yo podría dejarlo en un subgrupo. Entonces, para eso están estas dos herramientas, la de View y la de jerarquización, donde utilizando estas dos podemos eh, crear un subgrupo. Entonces, primero utilizamos la herramienta de View, esta que está acá, que si me paro encima va a decir crear un nuevo grupo. Entonces le doy, pincho en la página, eh, luego le doy a la siguiente herramienta, que si me paro me dice que esta es para elegir los elementos que van a ser parte del subgrupo, y elijo siempre desde una transición hacia otra. No puede ser desde una transición hacia un lugar. Entonces, por ejemplo, voy a elegir seleccionar este ajuste menor, desde ajuste menor hasta la prueba del ajuste menor, que es otra transición. Y con la herramienta de jerarquización, pincho esta, voy a moverla a una subpágina, y de esta forma se me va a crear su... Entonces yo a este le puedo llamar ajuste menor, de esta forma. Lo mismo puedo hacer entonces con el ajuste mayor. Voy acá, pincho, siempre desde una transición a otra. Em, con la herramienta de jerarquización, toco y ya nombro como ajuste mayor, de esta forma. Ahora yo pincho acá, en cualquiera de los dos, y pongo ver en una subpágina. Y se me crea esta subpágina donde yo puedo ver a qué corresponde este ajuste menor. Pero el proceso en general se me va a ver más limpio, ¿cierto? Entonces eso es a veces lo que, o sea, lo que nos permite realizar CMN Tools, y que les puede servir dentro de su PEP 2 si es un proceso muy, muy grande, ¿cierto? Hay procesos, bueno, que estuve viendo en sus PEP que tienen muchas piezas o muchas fallas, entonces quizás después les va a servir entonces para que se vea más ordenado. Bien, para yo eliminar esto y que se vea normal, vuelvo acá y le doy clic derecho y ya replay vs page. Bien, de esta forma. Bien, y acá se me va a ver como, bueno, como lo teníamos en un inicio. Bien, entonces, bueno, como dijimos antes, este ejemplo corresponde a una falla de motores. Entonces, nuestra marca inicial va a corresponder a motores con fallas que nos van a llegar. Y acá, por ejemplo, voy a tener, se escribe de esta forma. Suponemos que nos llegan eh, tres motores con fallas de anillos, de esta forma. Voy a añadir más. Para añadir otro, pongo dos veces el símbolo de más. Eh, Vamos a suponer que nos llegan cinco con cambio de bujía.
Ah, y también mencionar que solamente, bueno, es necesario que solamente la primera comilla sea la francesa y la segunda puede ser la normal. 9, por ejemplo, de lubricación y 7 de rectificado. De esta forma. Bien. Em, bien. Ahora, obviamente va a salir que está en rojo porque no he definido con qué estamos trabajando. Entonces, para eso me voy acá a las declaraciones y vamos a declarar entonces eh, un nuevo call set. Este va a ser un call set motores, lo voy a llamar, y voy a decir que va a ser un strings. Y es importante que termine con punto y coma. De esa forma. Entonces aquí, de esta forma, call set motoques es igual a un string y termina en punto y coma. Y acá también esto, entonces, vamos a ver si lo tomo. Bien, ya lo tomó. Y ahí veo que lo aceptó. Entonces tenemos 24 motores con falla, 3 por anillos, 5 por bujía, 9 de lubricación y 7 de rectificado. Bien, pero ahora hay que crear una variable para ver qué va a pasar a través de este arco. Entonces voy a crear una variable X que van a ser motores, de esta forma. Y acá voy a decir que va a pasar X. Y acá vemos que ya me lo toma en verde. Si doy clic acá, me va a decir qué va a pasar a través de esta transición. Y vemos que pasa anillos, bujías, lubricación y rectificado. Bien, de esta forma. Pero el último paso es que yo quiero que por esta transición de acá pasen solo los motores que necesitan reparación de bujía, acá de lubricación, rectificado y de anillo. Entonces, para ello, nos vamos a situar acá en la transición con Tab. Se nos va a abrir este corchete donde tenemos que escribir que acá pasen los X que sean igual a bujía. De esta forma, hay que escribir bujía, hay que escribir todo de la misma forma donde que lo hicimos en la marca inicial del lugar de motores con falla, o si no, nos va a dar error. Bueno, lo hacemos lo mismo para los demás. Aquí van a estar los X que sean igual entonces a lubricación. Cerramos acá. Acá van a estar los X que sean igual a rectificado. Y acá los X que sean igual a anillos. Bien, de esta forma. Y de esta forma, vamos a ver si funciona. Vemos que solamente aquí disminuyó un anillo, o sea, pasó por acá y ya pasa por la caja de ajuste menor. Y así sucesivamente va a pasar solamente entonces por donde cumpla esta restricción que nosotros pusimos. Entonces, esto es un ejemplo de una red de Petri que ustedes, bueno, obviamente la de ustedes va a ser un poco más extensa y con más detalle.
Este es, bueno, un ejemplo más simple de lo que ustedes deben realizar, pero es utilizando esta misma herramienta. Entonces ahora podemos dejarlo como lo habíamos dicho en un inicio, con la herramienta de View y de jerarquización. Entonces vamos eh, a crear este subgrupo. Entonces con la herramienta de View pinchamos, con la siguiente herramienta seleccionamos entonces todo lo que va a ir dentro de nuestro subgrupo y con la herramienta de jerarquización al final pinchamos. Ah, ahí me equivoqué porque faltó uno. Entonces si no llega de una transición a otra, no nos va a dejar realizar el subgrupo de esta forma. Entonces tengan ajuste menor, ahí lo pasaré a ver. Bien, gracias. Ahora sí, ajuste menor y ahora sí se ven una subpágina. Y lo mismo vamos a hacer para el ajuste mayor. Donde pinchamos, seleccionamos. Bien, también se nos va a ver en otra subpágina. Entonces, cuando iniciemos el proceso, vamos a ver que va a pasar por acá. Va a estar dentro de esto, pero se nos va a ver de esta forma y ya, sí, bueno, si damos todos los pasos van a pasar. Esta herramienta nos permite dar más pasos. Eh, Aquí se puede configurar, por ejemplo, aquí está en 50. Nos va a permitir dar, esta nos da los 50 pasos, pero uno a la vez, y esta nos da los 50 pasos final, o sea, en el momento, simulando todo en el momento. Entonces, eso es un ejemplo más, más o menos de lo que ustedes deben realizar con las redes de Petri. Si ven, es un poco parecido a, a lo que se pedía en la PEP 1 en la última parte, pero un poco más extenso y utilizando el CPN Tools. Bien, también quería entonces hablar sobre la tarea. Bueno, la tarea que estaba, que corresponde al curso de PEP 2, no vamos a alcanzar a hacer la misma, ya que esta eh, utilizaba, bueno, las estadísticas y no alcanzamos a ver eso en CPN Tools, dado que, bueno, perdimos varias clases. Por lo que la tarea que tendrán que realizar será la que está en la clase 16 y consiste en desarrollar una red de Petri determinista como la que vimos acá del proceso de botellas de plástico de este video. Entonces ustedes deben ver este video, eh, bueno, hacer lo mismo, describir los escenarios posibles, hacer todo este reporte en un PDF y también realizarlo en el CPN Tools. Este video es, bueno, solamente dura 3 minutos. No es tan largo, pero tiene varias partes procesos donde ustedes deben entonces eh, realizar este proceso de las botellas de plástico. Entonces, ahí vamos a ver, quizás les demos, bueno, la siguiente semana en la PEP, quizás demos unos días más para esta actividad, para que no se les complique tanto. Y por último también mostrarles lo que va a ser la rúbrica entonces de la PEP 2 que tenemos acá. Vemos que, bueno, una quinta parte corresponde a una mejora de la PEP 1, estos 20 puntos, que solamente dada la corrección que nosotros enviamos, ver en qué aspecto a ustedes, bueno, les faltaban más puntos y también ver los comentarios que pusimos, entonces de eso ustedes pueden hacer las correcciones
Entonces eso también va a tener un valor acá, que está acá dentro del diagrama de Pareto, de Jackknife, la red Visagi, que aquí muchos o no la hicieron o no la hicieron como nosotros pedimos que se hiciera con Visagi o con la otra herramienta que ahora no me acuerdo el nombre, sino que la hacían muchos con punteo o explicándolo simplemente con palabras. Entonces, eso lo pueden arreglar. También el análisis también. Y también están, bueno, luego los tópicos a agregar, que esto es ya lo que vale más. Bien, acá se les pide el análisis whiteboard que vimos en Excel, la comprobación en Minitab, los bloques de confiabilidad que también vimos, que bueno, es bien fácil, no se van a demorar tanto. Lo que vimos hoy de red de Petri con CPN Tools y ya el análisis y resultados. Que esto es, bueno, de ahí para abajo es simplemente las conclusiones y todo lo demás. Pero lo fuerte entonces son las cosas que tienen que agregar. No sé si hay alguna duda o tiene alguna duda, Camila. No, todo bien. Ya, Ya, muchas gracias, César. Te pido nomás que, bueno, ya Camila dijo que no, para la grabación nomás. Eh, eh, Sube esta grabación al sistema